6 de febrero 2024, martes, quinta semana del tiempo ordinario. Santos Pablo Miki y compañeros mártires. Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio lo podemos ver desde muchas perspectivas. Quisiera yo hacer como una aclaración. Recuerden ustedes que el pueblo sale de Egipto, un pueblo muy antiguo que tenía muchísimas medidas higiénicas dentro de su vida, y ellos heredan algunas de estas tradiciones. Pero los 40 años que pasan en el desierto, y cuando llegan ellos y se establecen en la nueva tierra, el contacto con los nuevos pueblos hace que sea importante que ellos conserven esas tradiciones higiénicas. Muchas de ellas quedaron por escrita en los libros que conocemos como el Pentateuco, especialmente en prescripciones en el libro de los Levíticos. Y estas medidas higiénicas les permitieron conservar la salud y vivir de manera saludable en medio de los lugares en donde vivían. Sin embargo, desde esos libros queda claro que lo fundamental eran los 10 mandamientos, y que el mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es fundamental. Pero en el tiempo de Jesús y en otros momentos, los predicadores que querían una vida menos rígida interiormente y que querían como tener al pueblo pues de alguna manera sujeto bajo su autoridad, era más fácil y más sencillo para ellos pues exigir cosas externas y no enfatizar lo interior. Siempre las normas internas, como el mandamiento del amor, como llegar a situaciones
o actitudes de humildad que permitan dar pie cuando Jesús predica al mandamiento del amor, al perdón del enemigo, son más difíciles de cumplir, más difíciles de vivir. Los fariseos prefieren de muchas y de múltiples maneras vivir reglas estrictas que sean claras, que marquen la santidad y que ellos puedan hacer medible estas cosas. Por eso, cuando ellos empiezan a predicar y ellos toman el control de la predicación, eso es precisamente lo que ellos hacen. Agarran el control, agarran el dominio y viven este dominio de una manera fuerte y sencilla. Hoy Jesús, cuando empieza su predicación, pretende que el hombre aprenda a ser verdaderamente libre y a vivir desde el amor y desde la intención de su corazón las cosas. Eso hace que a ellos se les complique la vida y que los ponga en evidencia de que no estaban pidiendo lo esencial del Antiguo Testamento. Por eso viene el enfrentamiento. E incluso hoy Jesús los encara, porque hay cosas que se niegan, como ayudar a la propia familia y a sus propios padres, utilizando la palabra de Dios a su favor. Y esto simplemente es buscar mi conveniencia, amoldar la palabra de Dios a mis necesidades, a mis apetencias. Y esto tiene que ser al revés. Mi vida tiene que hacerse a la palabra de Dios. Y yo tengo que mover lo que tenga que mover si mi vida no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios me pide. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.